días, queridos estudiantes, bienvenidos una vez más a su sesión de lectura crítica. Mi nombre es Sonia Solano, quien les guiará en este proceso del día de hoy con respecto a nuestra sesión de análisis de texto. Antes de iniciar, quiero darles una ruta metodológica, es decir, una ruta de trabajo del día de hoy para que la tengamos muy clara. En primer lugar, vamos a hacer un ejercicio que yo denominé gimnasia literaria. ¿En qué consiste esta gimnasia literaria? En que vamos a analizar un texto muy sencillo, ¿sí? Una frase del señor Octavio Paz, y a partir de ello vamos a analizar algunos elementos e ir entrenando. Por eso lo denominé gimnasia literaria. En un segundo lugar, vamos a trabajar el tema de las figuras retóricas o literarias, que va a ser muy importante para ustedes. Este es un tema que inclusive también debe verse de manera transversal, no solo en el colegio, sino cuando salgamos de él. ¿Listo? Entonces, es muy importante que lo tengamos supremamente claro. Bien, que tengamos supremamente claro eso. También vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con fenómenos semánticos, porque los fenómenos semánticos van a ver que es de vital importancia, ¿okay? Entonces, estos fenómenos semánticos nos van a permitir recordar qué es la sinonimia, qué son los antónimos, los sinónimos y todas estas palabras que a veces son de nuestro uso cotidiano, pero que realmente a la hora de cuando nos preguntan en el examen, pues no sabemos qué es y nos podemos confundir, siendo este un tema realmente sencillo en la medida en que lo estudiamos, ¿no? Si no se estudia, pues allí ya tendríamos nuestras complicaciones. En otro sentido, tenemos el tema, ¿cierto?, de los tipos de diferencias que yo les mencioné, tipos de diferencias lógicas que debemos manejar. En un quinto lugar, tenemos tips, distintos tips para responder preguntas tipo saber, es decir, que ustedes ya tengan herramientas, más estrategias para resolver las preguntas. Claro, aquí hay dos cosas muy puntuales a aclarar, y es que les voy como dando los tips generales, y ya de manera específica cuando estamos resolviendo los talleres, pues les daré esos tips específicos para entender y para ver las estrategias que puedo tener para resolver los talleres, o para resolver en este caso las preguntas tipo saber a partir de los talleres. Entonces sí es bastante importante que lo tengamos en cuenta. Bien, entonces sin más preámbulo, bienvenidos a esta sesión y arranquemos. Bueno, aquí entonces tenemos nuestra frase, como les mencioné, que vamos a trabajar esta gimnasia literaria que les inicio. Entonces, la frase dice: escribo sin conocer el desenlace de lo que escribo, busco entre líneas, mi imagen es la lámpara encendida en mitad de la noche. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer en primer lugar es pensarnos la frase en un sentido global y también de manera local, es decir, mirar cada palabra. Entiendo qué quiere decir escribo, qué quiere decir sin conocer el desenlace de eso que escribo, busco entre las líneas, mi imagen es la lámpara encendida en la mitad de la noche. Y ya entiendo que el global del texto, lo que quiere decir Octavio Paz, van a ir pensando ustedes cuál puede ser. Claro, es efectivamente que le interesa, ¿cierto? Decir que no hay un límite, o que cuando inician su proceso de escritura generalmente no hay una ruta trazada determinante, es decir, no quiere decir que tal cual como yo pensé en el libro hoy se me ocurrió la idea hoy, va a terminar el texto que yo voy a escribir. Y creo que a todos nos pasa que cuando empezamos en el ejercicio escritural, pues una cosa es con la idea que iniciamos y otra cosa, aunque sea esa idea fundamental e inicial, pues se va transformando a partir de lo que vamos construyendo. Y es un poco lo que el señor Octavio Paz quiere plantear en su escrito, ¿no? Entonces, escribo sin conocer el desenlace de lo que escribo, busco entre líneas, mi imagen es la lámpara encendida en mitad de la noche. Entonces aquí lo que él habla es de eso, ¿no? Como que esa imaginación de él mismo y de su mente le permite, ¿cierto?, encender esas posibilidades creativas para la construcción de un texto.
¿no? Y entonces así es también una gran invitación y con lo que quiero iniciar la clase porque, bueno, el apoyo virtual realmente, porque recuerden que esto es un apoyo virtual, lo que quiero iniciar es para que nos pongamos también en el lugar de la escritura, aprovechemos al máximo las posibilidades que tenemos ahora de escribir de la manera que ustedes lo quieran, o con papel y lápiz, o si lo prefieren ustedes con la manera en que tomen sus apuntes. Entonces es muy importante este ejercicio escritural, porque pues de verdad que si nosotros hacemos ese ejercicio de lectoescritura, si leo y escribo y leo, pues va a ser un ejercicio muy importante para ampliar sus conocimientos y por tanto tener una muy buena prueba, ¿saben? Bien. Entonces, aquí vamos a lo siguiente. Listo. Vamos a lo siguiente. Ya una vez analizada nuestra frase, ¿cierto? Vamos a nuestro tema que nos ocupa hoy, que son figuras retóricas o literarias. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las figuras retóricas o literarias? Podemos definirlas como los recursos expresivos de la lengua literaria que consisten en una aliteración de uso normal del lenguaje, con una alteración del lenguaje, con el fin de llamar la atención sobre el uso propio del mismo. En ocasiones se utiliza en lengua común. ¿Qué quiere decir esto que nos acaban de decir? Lo que se plantea es que nosotros hablamos de una manera cotidiana y a veces nosotros no sabemos cómo se llama, como les decía hace un momento, es decir, nosotros utilizamos eso en nuestra cotidianidad. Ahora, y es lo importante en este caso, saber cómo se denominan a la luz de esta clasificación de figuras retóricas o literarias, para que en el examen, si les preguntan por una de ellas de manera específica, podamos dar cuenta de ellas, ¿bien? Y si no, es para el examen igual, para que en su vida cotidiana ustedes entiendan que estamos ante X o Y figura retórica. Entonces es bastante importante que eso se tenga en cuenta, ¿bien? Ok, entonces, ¿cuáles son esas principales figuras retóricas? Pero antes de eso quisiera que tuviéramos algo en claro. ¿Para qué se utilizan las figuras retóricas o literarias? Las figuras retóricas o literarias tienen un objetivo específico y es embellecer el texto, tienen un lugar estético, porque lo que busca es que embellezcamos el texto, que el texto sea mucho más rico, mucho más bello, ¿cierto? Y a eso se refiere. Entonces, a eso se refiere. Por eso habla de la alteración de ese uso normal del lenguaje. Ya vamos a ver por qué se altera ese lenguaje. Miremos entonces uno de los ejemplos. La comparación, ¿cierto? También denominada filas símil, ¿cierto? Porque ahí vamos a ver que hay varias que son comparaciones, pero la comparación o símil, para que noten por favor los apuntes, no olviden, hago la cuña, en paréntesis, no olviden traer su libreta de apuntes o lugares donde tomen sus apuntes, para que en el foro podamos resolver sus dudas. Cierro paréntesis. Ok, entonces la comparación, ¿qué es? La relación de dos términos o dos ideas semejantes con una expresión de comparación, como, igual que, ¿listo? Entonces cuando ustedes dan la expresión como para buscar hacer esta comparación, ¿listo? Siempre estaremos ante un símil y es una comparación directa. La definición de símil, por favor pónganla allí, es una comparación directa. ¿Por qué? Porque utiliza la expresión como. Aquí tenemos los dientes como perlas, ¿ok? Entonces, ¿será que yo en lo cotidiano digo los dientes como perlas? No, pero lo que yo utilizo, digamos, para referirme cuando yo digo mis dientes como perlas, es en un sentido figurado, por eso se llaman figuras retóricas, porque lo que yo quiero es embellecer el lenguaje en términos de lo poético, en términos de lo estético, ¿cierto? Entonces yo digo dientes como perlas. En un segundo lugar, tenemos aquí la metáfora, ¿cierto? Que también, ojo con esto, también es una comparación, pero esta comparación es indirecta porque no utiliza, ¿cierto?, la expresión como o igual. Entonces, en ese sentido, una metáfora también es un sentido figurado. Yo busco figurar algo, ¿cierto? Pero yo lo hago con un fin determinado. ¿Cuál es? Identificación de dos términos, uno real y otro imaginario. Sustituye el primero por el segundo. Claro,
Entonces, hay un elemento real y uno imaginario. Primer elemento de la metáfora. Segundo, utiliza un lugar indirecto de comparación, ¿sí? Miremos, aquí tenemos un ejemplo muy interesante. Las perlas de tu boca. Nunca utiliza la expresión como ni cual. Entonces, ya podemos decir, sí, es un sentido figurado, hay un elemento real y otro imaginario, ¿cierto? Y así puede ser la clasificación de metáforas. Por ejemplo, podría ser, tu mirada es tan profunda como el mar Caspio. Entonces, si yo digo, tu mirada es tan profunda como el mar Caspio, ¿ante qué estaría? ¿Metáfora o comparación símil? Hazte un símil, claro, muy bien, porque utiliza la expresión como. Si yo digo, tus cabellos dorados, yo estoy haciendo una metáfora, porque yo no estoy diciendo no estoy comparando directamente con el oro, sino estoy diciendo tus cabellos dorados, ¿cierto? Entonces, es cierto que puede haber cabello, mira, ahí está el elemento real. ¿Cuál es el elemento imaginario en este caso? ¿Cierto? Muy bien, que es dorado o que es de oro, ¿cierto? Para los que no, cabello que es de oro. Es un elemento imaginario, pero esto lo que hace figurar es refiriéndose a la belleza de ese cabello, ¿no? O en este caso a que es rubio. Entonces ahí es importante determinarlo. Muy bien, vamos a la hipérbole. ¿Sí? ¿Qué es una hipérbole? La representación de la realidad de forma exagerada, aumentando o disminuyendo excesivamente cualidades y acciones. Su boca es una gruta. Entonces uno dice, uy, una gruta es una cosa gigantesca, no es posible en la realidad. Y entonces sale de esa realidad, sin embargo, por eso estamos hablando de una hipérbole, una exageración. ¿Bien? Pilas, en alguna ocasión muchos confunden hipérbole con personificación y ya vamos a hacer la aclaración, ¿listo? Entonces, la hipérbole es una representación de la realidad de forma exagerada. Ejemplo, a nosotros cotidianamente, a veces los papás, ¿cierto? Nos han dicho, le he dicho 1500 veces que no hagas esta acción. Entonces, cuando yo digo 1500 veces, estoy siendo exagerado. Y por tanto podría hablar de una hipérbole, estoy exagerando una realidad. Porque realmente no es cierto que te la vayas 1500 veces. O cuando yo te digo, o le dicen a alguien, he hecho 2500 llamadas perdidas. Está haciendo una exageración en términos de lo numérico. Aunque hay otra manera de, ¿cierto?, de expresar. Bueno, ok. Entonces, no olviden acá. Vayamos repasando. Tenemos símil, ¿cierto? Voy a ponerlo acá. Para que no lo olviden. Símil. Porque la metáfora es la comparación y el símil son comparaciones. Una es directa, recuerden, por la expresión como, y la otra es indirecta. Bueno, entonces ya estudiamos figuras retóricas o literarias. Primero, comparación. Segundo, metáfora. Tercero, hipérbole. La primera es una comparación directa. ¿Listo? La segunda es una comparación indirecta. La tercera, una representación exagerada de lo que estoy planteando. ¿Bien? Personificación. Una atribución de cualidades humanas a seres inanimados. El sol nos saluda al amanecer. Entonces, realmente esta característica de saludar, ¿cierto? De saludar, pues la tienen solo los seres humanos. Los tenemos los seres humanos. Por tanto, yo les estoy dando unas atribuciones que no determinan. Por ejemplo, cuando yo digo el día está triste. Ese es decir, que el día está triste, pues me estoy refiriendo sin lugar a dudas a una cualidad, ¿cierto? Una cualidad al ser humano, una cualidad a un ser inanimado que tiene el ser humano. El ser humano está triste, pero pues nosotros no decimos el día nunca está triste. Pero utilizo este sentido figurado y que se determina personificación porque se refiere a persona. Eso es personificación. ¿Listo? Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bien, aquí entonces vamos a trabajar ahora una figura muy interesante que se llama metonimia. Entonces, ¿qué es la metonimia? Designación de un término o cosa con el nombre de otro que guarda una relación de causalidad y procedencia. Esa es la definición, pero lo entendemos más fácil con el ejemplo. Se compró un Picasso
se compró un Picasso. Cuando yo me refiero a se compró un Picasso, lo que hago es reemplazar, cambiar la palabra clave. En metonimia es reemplazar una cosa por otra. Y en cambio de decir se compró un cuadro de Picasso o de Pablo Picasso, me refiero a se compró un Picasso. Y yo ya entiendo que se refiere al cuadro. Es decir, reemplaza esa palabra cuadro por un Picasso y yo ya comprendo ese lugar de la metonimia. ¿Cierto? Obviamente, mire pilas acá. Esta salvedad debe guardar una relación de causalidad y de procedencia, porque si no, no se va a entender. ¿Listo? Se compró un Picasso, ¿cierto? Se bebió una copa. Uno realmente no se bebió una copa, porque uno se debe ser el contenido de la copa. Pero en cambio, si se bebió una copa de vino, o una copa de champán, o una copa de agua, pues entonces se dice se bebió una copa. Yo ya puedo comprender que se refiere a algún líquido que mencioné. ¿Bien? Entonces, a eso se refiere con metonimia. Vamos con hipérbato. La alteración del orden lógico-gramatical de las palabras. Del salón, el ángulo oscuro. ¿Cierto? Yo puedo decir el ángulo oscuro del salón. Generalmente yo lo que hago primero es decir el ángulo oscuro del salón. ¿Cierto? Pero aquí o en el salón hay un ángulo oscuro, es decir, yo lo puedo poner de esa manera, pero aquí para darle belleza a las palabras, para que tengan una gran sonoridad, pues lo que hacen es del salón en el ángulo oscuro, o yo puedo decir, generalmente yo digo la negra noche, yo digo la noche negra, una noche negra, pero en cambio de decir una noche negra, puedo decir una negra noche, y estoy diciendo lo mismo, pilas, aquí el secreto en el hipérbato es tener muy claro que efectivamente el cambio del orden de las palabras no puede alterar ese sentido de lo que estoy diciendo, ¿cierto? Porque si lo altera, pues ya estoy diciendo otra cosa, ya cambia y rompe como esa regla gramática de llamarse hipérbato, ¿vale? Entonces, muy interesante, esto es donde se utiliza muchísimo, en los poemas, sobre todo los poemas antiguos, ¿cierto? De la generación del 98 más o menos, bueno, de las generaciones antiguas, que utilizaban muchísimo todo este tipo de elementos para darle una riqueza a sus poemas, ¿listo? Ok, ahora tenemos aquí la antítesis, ¿cierto? La antítesis, muy importante. La antítesis, presentación de dos ideas, pensamientos, expresiones o palabras contrarias. Presentación de dos ideas, pensamientos, expresiones o palabras contrarias. Vivo sin vivir en mí. Entonces, acá hay dos expresiones contrarias, ¿cierto? Vivo sin vivir y sin vivir. Mire que aquí esta conexión me da un lugar contrario. Vivo sin vivir, ¿cierto? Entonces me genera un lugar de lo contrario. Otro ejemplo de ello podría ser puede ser como muerto en vida, por ejemplo, ¿cierto? Porque ahí hay unas ideas o unas expresiones contrarias, por ejemplo, dos ideas que se oponen. La palabra contraria acá es oposición. Entonces yo puedo poner acá muero sin vivir o muero o vivo estando muerto, algo así. Podría funcionar como otro ejemplo. ¿Listo? La ironía. Dar a entender lo contrario de lo que se piensa. Es listo el chico. Bueno, los profes usamos, es muy listo usted, ¿no? O de pronto también usamos ¿qué temprano llegas tú a la clase? Esa expresión, si yo lo hago con un sentido, ¿cierto?, distinto de lo que quiero decir en la palabra, pues estaría teniendo ironía. Finalmente es claro que yo quiero decir todo lo contrario de lo que estoy expresando en términos de la palabra. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bien, miremos la anáfora, ¿cierto? ¿Qué es la anáfora? Es una repetición de una o varias palabras al comienzo de una frase o verso. Aquí puedo repetir: por ti viviré, por ti moriré, por ti lucharé, por ti caminaré, por ti. Es decir,
Cuando al inicio de la frase utilizo la expresión por fin, bueno, o cualquier repetición de una o varias palabras, ¿cierto? Estoy hablando de una anáfora. Por ejemplo, hay un poema de un señor llamado Oliverio Girondo que dice: llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar ante las puertas y los puestos, ¿no? Llorar de amarillo, llorar de plato, llorar de... Es decir, esa expresión que se repite, que es llorar, sería lo que nosotros denominaríamos anáfora. ¿Por qué? Porque es una repetición de una o varias palabras al comienzo de una frase o verbo. Bien, miremos otra figura muy interesante que se determina aliteración. La aliteración, entonces, ¿qué es? Una repetición pilas. La anáfora es una repetición de una o varias palabras. No me la van a confundir con la aliteración, que es una repetición de un sonido o varios iguales o próximos en un verso, estrofa o periodo. Entonces, mire, con el ala a leve del leve abanico. Con el ala a leve del leve abanico. En donde si ustedes ven la expresión, ¿cierto? El, la, le, el, le, ¿cierto? Se repiten y le dan una sonoridad, ¿cierto? Por eso dicen que es de uno o varios sonidos que están próximos. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta. Esta figura es bastante chévere, la onomatopeya. ¿Y por qué es bastante interesante? Porque es algo que usamos muy cotidianamente. La imitación de sonidos reales por medio de procedimientos fonéticos de la lengua. Además, porque a partir de las onomatopeyas, nosotros también, desde toda esta generación de fonemas, es como aprendimos a hablar de niños, ¿no? Entonces, nosotros hablamos aquí de el toc toc de la puerta, ¿no? Nosotros decimos, no, y llegó la persona, el toc toc. Es decir, utilizamos la expresión de esa acción que se ejecuta y de cómo suena. O si, por ejemplo, nosotros vamos a explicarle a alguien que alguien se cayó, ¿cierto? Estamos hablando, no, y ¡pum! Entonces esa expresión ¡pum!, ¿cierto? Se refiere a una onomatopeya. Otro lugar de la onomatopeya ocurre muchísimo en lo que tiene que ver con los cómics, ¿no? En los cómics aparece la expresión, por ejemplo, plop, por ejemplo, boom, y eso se refiere a onomatopeya, ¿sí? No olviden, una imitación de sonidos, ¿cierto? Imitar sonidos por medio de procedimientos fonéticos, es decir, de los sonidos. Lo que les decía de los niños es verdad. Generalmente uno, cuando enseña a los bebés a hablar, empieza a decirle, por ejemplo, a referirse a los animales, nunca les dice como el perro, sino les dice el guau guau. Y los niños empiezan a imitar el guau guau, ¿no? Ah, el guau guau o el miau, ¿cierto? En cambio decir el gato o el perro. Pero es que es el primer lugar del lenguaje que empezamos a explorar, que es la imitación de los sonidos. Entonces es algo muy ancestral e interesante lo que es la onomatopeya. Bueno, muy bien, aquí tenemos la paranomaxia. Utilización de palabras que suenan de forma parecida, pero de sentido distinto. Vendado que me has vendido. ¿Sí? Estas dos expresiones son totalmente distintas, significan cosas distintas. Suenan de forma parecida, es decir, casi como un trabalengua, pero no son lo mismo, por eso se llama paranomaxia, ¿listo? Aquí dice vendado y aquí dice vendido. La expresión, ¿cierto? Cambia, es totalmente distinta y su significado, pues, aún más. Bueno, muy bien, entonces aquí hay otras que se nos escapan, son muchas las figuras retóricas o literarias, pero estas son las básicas que debemos manejar. Otra que de pronto es importante que la tengamos en cuenta son los eufemismos. ¿Qué es un eufemismo? Un eufemismo es cuando yo quiero suavizar la palabra para no ofender a los demás, ¿cierto? Por ejemplo, si para alguien es ofensivo que le diga que está gordo, entonces le decimos que tiene huesos anchos, o que está fuera de forma, o que, bueno, es decir, buscamos la manera de decir las cosas de manera distinta. Otros eufemismos, por ejemplo, si aquí te van a echar del trabajo, para decir, no voy a echar el trabajo, no. Para suavizar el asunto te dicen, quiero prescindir de tus servicios. Ese sería un ejemplo de eufemismo, ¿no? Y es decir las cosas, suavizar las cosas. En cambio, antes había una manera muy, muy horrible de nombrar a las personas que habitaban en la calle,
y precisamente les decían indigentes o se les decía, hay gente que utiliza esta expresión, caminos, y que, o desechables, me parece totalmente burda esta expresión, y pues allí el eufemismo es habitante de calle o persona en condición de vulnerabilidad que habita la calle, ¿no? Entonces allí ya hay un eufemismo, es decir, que se cambia. Tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Por ejemplo, en términos de lo negativo es cuando ocultamos una realidad que existe, como por ejemplo en el país, cuando hablamos de las personas no matan, sino dan de baja. Entonces, eso es un eufemismo que de alguna manera oculta una realidad, ¿cierto? Y no es que, o sea, están matando a las personas, no les están dando de baja. Quizá esa palabra de dar de baja lo que hace es justificar cierto tipo de asesinato. Es importante analizar, ¿bien? Ok, listo. Entonces, ahora vamos a pasar a los fenómenos semánticos. Pero antes de pasar a los fenómenos semánticos, quiero que muy rápidamente repasemos, ¿cierto? Lo que acabamos de ver para que no se nos olvide nada de lo que aprendimos hasta este momento. Entonces, ¿qué vamos rápidamente a repasar? ¿Cuáles son esas figuras retóricas o literarias? Recuerden que las figuras retóricas o literarias tienen un objetivo. ¿Cuál es? Embellecer el texto, ¿cierto? Porque estamos hablando del lugar estético del lenguaje. Entonces, hablamos de que existe símil, que es una comparación directa, tenemos metáfora, que es una comparación indirecta, tenemos una hipérbole, que es una representación exagerada de la realidad, tenemos una personificación, que es darle una atribución a una cualidad humana, ¿cierto?, de seres inanimados. Tenemos la metonimia, que es la sustitución, cambiar, sustituir una cosa por otra. Tenemos el hipérbaton, que es la alteración del orden lógico o gramatical de las palabras, ¿cierto? Tenemos la antítesis, que es la oposición de ideas o expresiones. Tenemos la ironía, que es dar a entender lo contrario a lo que yo realmente estoy pensando o estoy diciendo, pero lo que digo es, lo que pienso de una manera distinta. La anáfora es la repetición de una o varias palabras en el comienzo de una frase o verso. La aliteración es la repetición de sonidos iguales próximos. La onomatopeya es la imitación de sonidos reales, ¿cierto? La paranomasia es la utilización de palabras que suenan de forma parecida, pero tienen un sentido totalmente distinto y obviamente un significado totalmente distinto. Bien, aquí entonces acabamos de repasar todo lo que tiene que ver con figuras retóricas o literarias. Muy bien. Vamos entonces a otro de los temas muy importantes que debemos ver y trabajar nosotros. Esto se denomina fenómenos semánticos, ¿ok? Entonces vamos a ir uno por uno. Monosemia. ¿Qué es la monosemia? Se denomina de este modo la existencia de un solo significado asociado a un determinado vocablo, ¿cierto? O sea, que tiene un solo significado, ¿cierto? Asociado a determinado vocablo. A lo que se refiere, es determina. Por eso se llama semia y semia se refiere al significado y mono, ¿cierto? Se refiere a uno, a ese significado, a eso que determina. Listo, polisemia. Si monosemia es de uno, pues ¿qué será polisemia? Se referirá a varios, ¿no? Recuerden que la palabra y la expresión poli son varios. Entonces se denomina así al hecho de que una palabra tenga varios significados posibles. ¿Listo? Entonces ahí ya ustedes lo van asociando. Lo que es monosemia, un solo significado, polisemia, varios significados. Cada uno de esos significados se llama acepción, ¿cierto? Es decir, la raíz que determina. Cuando uno de esos significados se llama acepción, se refiere a la raíz. Se denomina así el hecho de una palabra tenga varios significados posibles. Listo, muy bien. Sinonimia. Son sinónimas las palabras que tienen significados iguales o equivalentes, ¿sí? Pero no necesariamente se escriben igual. Entonces aquí, empezar, comenzar, son sinónimos, ¿cierto? Puedo utilizarlos y significan lo mismo. Esto además es muy importante tener grandes elementos de los sinónimos, porque recuerden que a través de los sinónimos yo puedo tener un gran léxico, comprender de mejor manera los textos y tener un gran nivel de escritura. Antonimia. Son antónimas, se refiere a las palabras antónimas.
Son antónimas las palabras cuyos significados son opuestos o contrarios. Claro, aquí ya sinonimia son los que son iguales y antonimia, es decir, las antónimas son las que son distintas, contrarias. Bajar, subir. Aquí está nuestro ejemplo muy claro. ¿Sí? De remediable y irremediable. Bueno, ustedes pueden tomar una lista de la palabra que quieren y buscarle el sinónimo y el antónimo. Esto es un buen ejercicio para uno poder, digamos, trabajar todo el tema de vocabulario. ¿Listo? Homonimia. Son homónimos dos o más términos que poseen significados distintos y forma idéntica, ¿cierto? Entonces, pilas, aquí se refiere a que se escriben de la misma manera, pero según el contexto, y aquí quiero que me presten mucha atención, según el contexto que me están planteando en la lectura o en la pregunta, según lo que me están determinando, y por eso es muy importante fijarnos en eso a la hora de resolver las preguntas tipo saber, pues yo puedo determinar a qué se refiere con esta expresión, en términos de la homonimia. Homonimia quiere decir igual, ¿cierto? Pero igual su forma de la escritura, distinto su significado. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos vino, que sería el sustantivo, ¿cierto? Vino. Y tenemos el verbo vino, de venir, ¿cierto? Verbo venir. Estas dos palabras son también homógrafas, pues se escriben igual. A veces los onónimos suenan igual, ¿cierto? Homófonos, pero se escriben de forma diferente, ¿cierto? Claro, entonces, ¿cuáles son estos llamados homófonos, ¿cierto? Suenan igual, pero se escriben de manera distinta. Y es más fácil identificarlos en términos de la ortografía, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, tenemos vaca, que es el animal, pero, o sea, homófonos, ¿por qué se llama homófonos? Cuando se refiere a homo, se refiere igual, y fonos, ¿cierto? Se refiere a qué? A cómo suena, al sonido. Entonces, vaca, pues tenemos el animal, y vaca con B, ¿cierto? Ojo, esta se llama V, esta se llama B, y vaca con B, ¿cierto? Es la parte superior que tienen algunos autos, ¿cierto? Algunos coches, algunos automóviles, ¿cierto? O algunas camionetas, en donde se llevan ciertas cosas. Eso es la vaca, ¿bien? Muy bien. Paronimia. Se produce entre palabras que se pronuncian y se escriben de forma parecida, por lo que resulta fácil confundirlas, pero tienen un significado totalmente distinto. Esto ocurre con mucha frecuencia. Entonces, actitud. Por eso es tan importante en nuestra lengua castellana el tema de la pronunciación y el tema que tiene que ver con la vocalización, porque es la posibilidad que tenemos de identificar este tipo de palabras. Por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de actitud, con C, actitud, y cuando hablamos con P, aptitud, ¿cierto? Que son cosas distintas, ¿cierto? La actitud es esa disposición que yo tengo hacia cierta actividad, ¿no? Actitud, ¿cierto? Y la aptitud se refiere a las capacidades. Yo puedo decir mis estudiantes tienen aptitudes para responder las preguntas tipo saber, ¿bien? O yo puedo decir que mi estudiante tiene una muy mala actitud en clase. Esas son cosas distintas, entonces para que lo tengamos muy claro. ¿Cómo se llama eso? Paronimia, no lo olviden, paronimia. Hiperonimia e hiponimia. ¿Sí ven? Son términos un poco a veces complejos, pero nosotros lo utilizamos en lo cotidiano. La idea es recordar cómo se llama. Suele denominarse hiperonomio, a un término de significación más amplia que incluye dentro de sí otros con significado más concreto y especializado. Los diferentes hiponomios incluidos dentro del hiperonomio se denominan hiponomios. Muebles, ¿sí? Ya les vamos a poner el ejemplo muebles, ¿cierto? Hiperonomio. Con respecto a este, decir que los complementos pueden ser con respecto a este, silla, mesa, sillón, sofá y entre sí, ¿cierto? Se representan. O sea, a lo que se refiere es a ese objeto que está acá determinado, ¿cierto? Es uno que incluye a los otros, entonces por eso hablamos de, ¿cierto? Cuando tenemos, claro, muebles, dentro de ese grupo de muebles, ¿cuáles serían ese hiperonomio? ¿Sí? Pues se referiría a todo lo que sea muebles, silla, mesa, sillón, sofá, todo eso hace parte de esa clasificación, como para que lo entendamos. Así se clasifican ese grupo de palabras. ¿Listo?
Tabú y eufemismo. Se llama tabú a un término cuyo uso se evita por motivos de pudor o miedo, lo que yo les decía un poco del eufemismo. La forma más frecuente de diluir la palabra tabú es sustituirla por otra que tenga un significado neutro o positivo. Estos términos son los eufemismos, ¿cierto? Para yo no decir ciego, les digo invidente. Para que yo no diga países subdesarrollados, que se utilizó, ¿cierto? En estos tiempos, se decía países en vía de desarrollo, un poco lo que les contaba ahora de los eufemismos, ¿listo? Pero pues el tabú es como eso que uno dice, bueno, yo digamos, por más que pudor, también por no herir susceptibilidades, se busca a partir del lenguaje embellecer y buscar la forma más correcta o la forma correcta de determinarlo, de decir. Bueno, entonces rápidamente vamos a repasar, ¿cierto? Y no olvidar qué es cada uno de estos elementos. Yo les tengo una clave muy importante, y es que cada vez que ustedes analicen, ¿cierto?, un significado sobre algo o miren algún tema en específico, es importante que vean cuáles son sus palabras claves. Con eso rápidamente yo puedo identificarlo. Esto es muy bueno y es un trabajo que inclusive desde la neurolingüística se ha pensado y se ha trabajado. Listo. Entonces, monosemia. Recuerden, mono, uno, semia, se refiere al significado, ¿cierto? El vocablo que tiene un significado determinado. Polisemia son, ¿cierto?, que tienen, se denomina una palabra que tiene varios significados posibles. Polisemia. Sinonimia, que pueden escribirse de manera distinta, pero que significan lo mismo. Aquí tenemos nuestro ejemplo. Antonimia, los antónimos, las palabras que son de significados opuestos. Bajar, subir. Homonimia. Hablamos de, ¿cierto? En homonimia tenemos que se escriben de la misma manera, pueden ser, ¿cierto? Pero se escriben, pero su significado es distinto. Vino, sustantivo, ¿cierto? Y vino, de venir, del verbo venir. Aquí tenemos otra que es las homógrafas, que tienen que ver con la manera en que se escriben, ¿cierto? Que se escriben de manera distinta, pero suenan de manera igual, por eso hablamos de homófonos, porque fonos viene de sonido y entonces quiere decir que suena igual. Ejemplo, vaca con V, vaca de animal, y vaca con B, que es la que se lleva en el coche. Ya hablamos de la paronimia, que se refiere a lo que pueden ser confundidas por la manera en que se escriben, ¿cierto? Actitud, aptitud, ¿cierto? Suenan muy parecido, pero aunque se escriben realmente distintos, ¿cierto? Tienen algo muy cercano. Por ejemplo, acá se cambia simplemente la C por la P y eso genera confusión, pero tiene un significado totalmente distinto. El ejemplo es muy claro: actitud, aptitud, ya lo explicamos. Aquí la hiperonimia y la hiponimia, que se refiere, ¿cierto?, a los conceptos determinantes que son o hiponimos, como por ejemplo muebles, y el hiponimio en este caso sería silla, mesa, sillón, sofá, entre otros. ¿Listo? Bien, el tabú o eufemismo pues se llama tabú a algo que genera pudor o miedo, o pues que de alguna manera puede afectar de alguna manera a las personas por lo que se dice. Entonces, para suavizar los términos se busca algo dentro del lenguaje que pueda sonar muchísimo más sutil, y para ello se utilizan los eufemismos. Bueno, muy bien. Entonces, hasta aquí tenemos un repaso muy importante de los fenómenos semánticos. ¿Listo? Hay muchos más, pero estos son como los más importantes de nuestro repaso. Entonces, no olviden, hicimos gimnasia literaria, luego hablamos de figuras retóricas o literarias, ahora hablamos de los fenómenos semánticos. A continuación, vamos a hablar de los tipos de inferencias. ¿Listo? Ok. Tenemos unas inferencias que se denominan enunciativas, unas que se llaman lexicales, otras que se llaman referenciales, otras que se llaman macrotextuales, ¿cierto? Estas son las fundamentales y además de las que muy seguramente les pedirán cuenta en su examen. Listo.
Entonces, ¿qué es inferir? Recuerden que cuando yo hago un ejercicio de inferencia es lo que yo analizo de aquí. Pero es muy sencillo recordar estos tipos de inferencias porque partimos de unas preguntas. ¿Qué me pregunto yo en el momento de pensarme en estas inferencias? Entonces, por ejemplo, en las enunciativas, digo, disposición de los estudiantes para reconocer las relaciones en el enunciador y el enunciado, ¿cierto? O sea, esas relaciones que ustedes deben reconocer es el enunciador, el enunciado, o sea, el quien enuncia, el enunciado en sí mismo, y el enunciatario. ¿Cómo así, profe? Pues aquí están los elementos. ¿Quién habla? O sea, ¿quién habla? Por eso es tan importante la enunciativa pensarnos en el autor. ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el contexto del autor? ¿Cierto? Para poder comprender esto que está allí. Por ejemplo, cuando hablábamos del texto del señor Julio Cortázar, el fragmento del capítulo de Rayuela, ¿cierto? Pues ya entendemos a quién habla Julio Cortázar, ya entendemos que es el que habla. ¿Qué dice? Ya aquí vamos al ejercicio de la comprensión lectora, que es lo que me está comunicando, ¿cierto? ¿A quién se dirige? ¿Será que se lo dirige a alguien en específico? ¿Se acuerdan cuando yo les decía en la sesión pasada? ¿Se imaginan si ustedes les hubieran dedicado este escrito que está acá? O sea, ¿a quién se dirige? ¿O será que se dirige a todo el público? Es decir, ¿será que se refiere a alguien específico del público, a un público abierto? Eso es importante, ¿listo? ¿Cómo se instala el enunciado en el texto? Es decir, ¿qué dice? ¿Cómo se enuncia? La manera en que habla. Hay textos muy distintos, por ejemplo, en lo literario, un texto de un señor que se llama Alonso Salazar, que se llama No nacimos para semillas. No, bueno, realmente el texto se llama No nacimos para semillas, ¿sí? Y él cuenta toda la historia de cómo se inician en el sicariato en Medellín y hace toda una transferencia del lenguaje coloquial que ellos usan en la calle. Por ejemplo, hay una expresión como lo voy a mandar a chupar gladiola. Una expresión, ¿cierto? Esta es una expresión realmente fuerte y que habla en términos de lo coloquial, pero es la manera en que el autor está contándonos la historia de lo que ocurre en el sicariato de Medellín. Entonces es importante pensarse en eso, ¿vale? Acá, ¿desde dónde habla? ¿Será que habla como un personaje? ¿Será que habla en primera persona? ¿En segunda persona? O sea, ¿en qué persona está enunciando ese texto? Entonces aquí por eso se llama enunciativa. ¿Cómo enuncia? ¿Cómo plantea esto que está ahí? ¿Vale? La enunciativa. Vamos a la segunda, que son las léxicas o las lexicales. Disposición para reconocer y ciertas relaciones que se establecen entre cadenas semánticas a nivel microestructural, es decir, ver cómo se va estructurando el párrafo, entender cada palabra, pero también entender la estructura y ya entender un global. Entonces, por eso las lexicales, esa capacidad nosotros que tenemos del vocabulario, de comprender cada una de esas expresiones. ¿Bien? Ahora vamos con las referenciales. Disposición para reconocer y hacer uso funcional. Tiene que ver con la disposición del lector para usar vocablos que aporten información referencial. Todo lo que tiene que ver con pronombres, todo lo que tiene que ver con conectores lógicos. Y es muy importante ello para que yo pueda tener un buen ejercicio escritural y también para que yo conozca esa intención que tiene el autor cuando me conecta los textos con estos conectores lógicos. Entonces, ¿por qué es importante estudiar estos tipos de inferencias? Porque es que todo el tiempo es lo que les están refiriendo en las preguntas. Directamente ustedes no les dicen, esta es una pregunta referencial, esta es una pregunta que trabaja en términos lexicales, esta es una que habla de lo enunciativo, pero lo estamos trabajando todo el tiempo. Disposición para reconocer y hacer uso funcional. Tiene que ver con la disposición del lector para usar vocablos que aportan información referencial, determinada entre pronombre y conjunciones que salen. Aquí está muy clarísimo. ¿Listo? Macroestructural. Disposición para seleccionar y jerarquizar, organizar las ideas de un texto en un todo coherente. Esto sirve tanto el ejercicio de la lectura como el de la escritura. Es decir, yo organizo, ¿cierto? Porque se llama macro, que es macro, grande, ¿cierto? Una estructura grande. Ya cuando yo no solo hago la frase, ni solo hago el párrafo, sino que ya construyo un texto en general. Cuando yo ya tengo que tener una conexión, una coherencia y cohesión de todo el texto,
y entender cuál es el sentido lógico y cómo va conectado. Y esto sirve también para la comprensión lectura y claro que está al orden del día para la prueba saber. Porque yo voy entendiendo, mira, recordábamos cuando estudiamos la primera sesión y es entender que aquí hay 2 párrafos que componen este texto y este fragmento, porque realmente es un fragmento del capítulo 7. Entonces yo empiezo a mirar y digo, bueno, acá me está diciendo que me está comunicando determinada cosa, aquí me está determinando esta otra cosa. Entonces, allí ya para mí es muchísimo más claro y funciona, ¿bien? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Ok, entonces aquí tenemos referenciales macroestructurales. ¿Listo? Disposición para seleccionar y jerarquizar y organizar las ideas en un texto coherente. ¿Qué es la coherencia del texto? Pues que si yo estoy hablando de un tema en específico, quiero hablar yo quizá de tema. Pensemos en un tema. Pensémonos del conflicto armado en Colombia. Entonces yo hablar del conflicto armado en Colombia, pero ¿qué parte del conflicto armado? Voy a hablar del conflicto armado en Colombia con las FARC y las fuerzas los paramilitares, las AUC, las Organizaciones Unidas de Colombia. Entonces yo ya empiezo a hablar de ese tema en específico y coherencia. Yo no puedo estar hablando después de, no, tan chévere que escribe Cortázar, porque pues rompe toda la unidad de sentido macroestructural. Y esas son las cosas que ustedes, todo eso son evaluados en la prueba. Por eso les explicamos para que ustedes tengan claridad de qué es lo que les están evaluando en la prueba y qué es lo que ustedes, las aptitudes, las capacidades que ustedes deben adquirir para manejarlo, y son estos conceptos que están aquí. Que son muy sencillos porque están a partir de una pregunta, entonces para que ustedes lo tengan supremamente claro. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, cierto que ya hicimos un repasito general de estos conceptos, vamos a mirar aquí, ¿cierto? Estos puntos que me parece importante que tengamos en cuenta a la hora de resolver la pregunta tipo saber. Primero, identifica correctamente cuál es la pregunta real. ¿Sí? Es decir, ustedes, primer punto que deben hacer siempre es mirar la pregunta, el enunciado, ¿qué me están preguntando? Yo tengo como un truco y es, pásenme sus palabras cotidianas. Bueno, pregúntense, y es un poco un ejercicio introspectivo, ¿no? Pero es decir, bueno, ¿qué me está preguntando? ¿Qué entiendo que me preguntaron? Sí, entendí que me preguntaron, porque a veces no comprendemos que me preguntan y difícilmente puedo responder. No olviden, importante, que lo veíamos en la sesión pasada, era identificar qué parte del texto nos preguntan. A veces me preguntan por un sentido global del texto o por algo particular, ya sea una frase, una palabra, un significado, o ya sea la primera, la segunda parte, el argumento de tal parte. Entonces es muy importante ubicarnos bien en qué es lo que nos están preguntando. Identifica el tipo de texto que te presenta, ¿sí? Claro. ¿Qué tipo de texto me están presentando? ¿Es un tipo de texto narrativo, es literario, es informativo, es expositivo? Y a partir de eso yo ya puedo generar otras preguntas que me contribuyen significativamente a lo que estoy planteando. Eso es muy importante hacer. ¿Listo? Los contenidos que nunca faltan en la prueba. Claro, por eso estamos haciendo todo este ejercicio de recordar, ¿cierto? Aunque ustedes, pues, algunos, la mayoría, aún están en el colegio y les recuerdan o todo el tiempo están reforzándoles estas temáticas, pues importante aquí a título de pincelada, vimos algunos conceptos que les ayudan a reforzar todo ese contenido que van a preguntarles, obviamente, en la prueba. Aquí tenemos otra cosa, una opción es descartar, lo que hacíamos en la sesión pasada, y es mirar en las opciones, siempre vamos a tener 4 opciones. La mayoría de estas 4 opciones hay 2, ¿cierto? Que son parcialmente verdaderas y verdaderas. Y hay otras 2, una que es absurda y otra que es falsa. Entonces lo que debemos hacer es afinar haciendo muchos ejercicios, ¿cierto? Esa habilidad de poder determinar cuál descartar. Pero el primer punto por el que yo puedo empezar a descartar es ver que no tiene sentido la respuesta, no tiene nada que ver con lo que me preguntan, y un poco es lo que estábamos haciendo en ese ejercicio de resolver las preguntas.
Revisar si la pregunta y el texto, yo le agrego aquí esto, si la pregunta o el texto es corto o largo. Y eso es importante para yo poder determinar qué qué estrategia puedo utilizar. ¿Sí? Si el texto es muy largo, entonces yo ya de una vez me voy yendo hacia una estructura de pensarme, bueno, en este primer párrafo me hablan de esto, en este segundo de esto, digamos que tengan unos 5 o 6 párrafos. Entonces yo ya voy teniendo claridad desde que empiezo a leer, en esa primera pasada, en esa primera lectura, desde empiezo a analizar qué es lo que estoy haciendo, antes inclusive de llegar a las preguntas. Porque si yo simplemente leo, luego de las preguntas me van a repetir el texto más de 5 veces. Y eso que va a ser nocivo en términos de tiempo, porque ustedes van a perder tiempo significativo allí. La idea es que ustedes ya vayan claro pensando en que van a entender qué es lo que pasa en cada párrafo, y con eso cuando vayan a las preguntas pueden hacerlo. Otra estrategia, que eso hay que tenerlo con mucho cuidado, ¿cierto? Porque otra estrategia que funciona muy bien, depende del nivel de lectura que ustedes tengan, es ir a las preguntas primero. Hagan ese experimento, los invito a que miren primero preguntas y después vayan al texto, a ver qué pasa. Eso sí, es un estudio que deben hacer ustedes con ustedes mismos, y es mirar si se confunden más o si les resulta más fácil responder. Eso ya depende de cada quien. Hay personas que tienen muy buena capacidad lectora y esto les funciona un montón para ganar tiempo. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, después ya de estos tips o consejos para resolver preguntas, pues vámonos a el taller que tenemos pendiente, a mirar el taller que tenemos aquí pendiente, ¿cierto? Recuerden que nosotros ya habíamos hablado, los ubico, yo había dicho lectura 7, pero me confundí con el capítulo, es lectura número 8, Rayuela, recuerdan que es la que estábamos trabajando en la primera sesión. Entonces, recuerden, aquí nos ubicamos, ya habíamos hablado de esta, ya habíamos hablado de esta, tercera, listo, aquí quedamos. Luego entonces vamos a la cuarta. La mención del cíclope, monstruo mitológico en un solo ojo, que se ve en la segunda parte del texto, nos hace referencia ¿a qué hace referencia? Pilar, si el autor se pone en la tarea de mencionarnos el cíclope, aun cuando muchos tenemos un conocimiento somero de qué es un cíclope, ¿cierto? Y se toma el trabajo de hablar del cíclope, pues tiene un objetivo, ¿ok? Ahí es donde uno tiene que ir a esas inferencias y pensarse, ¿qué es lo que me quiere decir este señor o esta persona que se pensó esta pregunta? Entonces aquí dice la forma como se acercan los cuerpos, donde dicen, pues es que la forma en que se acercan los cuerpos no necesariamente me genera esta figura del cíclope. El cíclope me menciona ojo me menciona a rostro, y ese rostro se refiere a una cercanía determinada. Entonces ese de los cuerpos es muy etérea esa respuesta. La manera como se miran los cuerpos puede ser porque se refiere a la mirada, y la mirada está determinada por los ojos, y los ojos en el rostro. Entonces es importante pensarse eso. C. El modo como los humanos se unen. Pues los humanos se pueden unir de mil maneras. Si tú pones espalda a la espalda, allí hay una unión y no necesariamente podemos hablar de, ¿cierto? Pues que hace referencia a esto. ¿Listo? A que pues esto sea la figura del ciclo. D. La unión amorosa de los amantes. Ok, pensémonos en que cuando se refiere a la mención, o sea, ¿por qué habla de la mención del ciclo? Pero no me está diciendo qué querrá decir con la segunda parte. Me dice, ¿por qué menciona en la segunda parte el tema del ciclo? Entonces, ya nosotros entendemos que efectivamente la respuesta B es la correcta. ¿Por qué me dice la manera como se miran los cuerpos? Que mis rayados son como de preescolar. Listo. Claro, dice acá, la manera, vamos a utilizar un poco mejor. La manera, ¿sí? Como se miran los cuerpos. Entonces, esa sería la respuesta correcta en este caso. Miramos aquí. En la oración, si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura, y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, las palabras que usa el autor me permite deducir que existe un lenguaje. Las palabras que usa el autor, ¿será que es algo real? ¿Que existan movimientos vivos, peces y demás? No. Entonces, yo ya sé que no existe un lenguaje que sea real.
Yo ya sé que no puede ser icónico porque cuando me refiero a lo icónico se refiere a lo representativo, se refiere a todo lo que tiene que ver con la semiótica en términos de los símbolos, por ejemplo, los semáforos, las señales de tránsito, las señales de dónde están restaurantes y demás. Todo este tema se refiere a lo icónico, ¿sí? La imagen, y aquí pues no se refiere a eso. Sensitivo, pues uno generalmente queda entre sensitivo y figurado, pero como ustedes ya muy juiciosos, hoy estudiamos precisamente las figuras retóricas y literarias y entendemos que lo que quieren es buscar esa belleza en el lenguaje, pues entendemos que definitivamente la respuesta correcta debe ser el lenguaje figurado. ¿Listo? ¿Por qué sensitivo? No, porque aunque habla de algo sensitivo, no existe un lenguaje que se llama lenguaje sensitivo, sino que se expresa a través del lenguaje figurado. Bueno, muy bien. Vayamos a la sexta. El libro Rayuela es considerado uno de los textos precursores del boom latinoamericano por el lenguaje que usa y la estructura narrativa que maneja el autor. Ante ello podríamos decir que pertenece a la corriente vanguardista denominada. Ok, aquí les preguntan por un lugar de concepto, ¿cierto? Ustedes deben haber recordado que es vanguardia, me imagino que en el colegio ya habrán visto que es el vanguardismo. Si no, pues les recuerdo que fue un movimiento artístico y literario que trabajaba en pro de ¿qué? En pro de romper como toda esa visión del mundo que venía en todo el tema de las guerras, de guerras, de la razón, y ahí hay una cosa en donde surge otra vez la subjetividad humana. Entonces, naturalismo no, porque el naturalismo buscaba otras formas posibles de expresión y está muchísimo antes del vanguardismo. El realismo no, porque el realismo lo que buscaba era emitir la realidad tal como estaba determinado. El cubismo y surrealismo, los dos son de parte de vanguardia, pero en el cubismo, ¿cierto? Como está escrito el texto en el cubismo, los llamados caligramas, ¿no? Como se determinaban, se dibujaban los caligramas. Por tanto, no podríamos hablar nosotros de cubismo, ¿cierto? Realmente la respuesta correcta es surrealismo, porque aquí hay como este tema de la ensoñación, o sea, todo el tema de lo onírico y de esa expresividad a partir de la estructura narrativa que plantea Cortázar. Entonces es surrealismo. Séptimo, el presente texto pertenece a una novela que propone varios juegos al lector, desde su título Rayuela. El juego que plantea el texto aquí es entre miren, aquí es clave entender cuál de esas amarra todo, porque miren que todos tienen sentido. Acá dice aromas y los sentimientos. Bueno, puede ser los besos y la respiración de los personajes. Bueno, aquí no hablan específicamente de la respiración, pero sí me hablan de la cercanía. Las miradas de los personajes y su cercanía, sí, pero entonces se quedan solo en una de las partes. Y aquí me dicen que cuál es el juego, cierto, que está planteado ahí. Las acciones de los personajes y sus sensaciones. Es decir, la acción y la sensación. Eso es a lo que se refiere. Y allí es mucho más completa. Miren que estas podrían ser. Pero si yo las pongo me queda incompleta la respuesta que quiero estar planteando. ¿Listo? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, la octava. La imagen refleja A. La forma como dos personas se hacen una. La manera en que dos individuos se juntan. La intersección de los amantes al verse. La unión de un hombre y una mujer. ¿Listo? Entonces, pilas, aquí me dice preguntas de selección múltiple a partir de la imagen. Entonces yo ya sé que eso tiene que ver con esta imagen. ¿Sí? Que yo ya no solo miro la imagen de lo que me imagino del texto, que valga, ¿cierto? Que valga lo que estoy planteando, sino que también yo tengo que verificar esta imagen. Y mirar toda la imagen, mira, acá hay detalles, acá hay texto. Recuerden que eso sería un texto discontinuo. Acá tenemos tanto unos elementos, ¿cierto? De letras, pero que eso simboliza algo en la matemática, ¿se acuerdan? Como también tenemos un elemento escrito que dice la mano está en la intersección. Entonces, la imagen que refleja la forma como dos personas se hacen una, la manera en que dos individuos se juntan, la intersección de los amantes al verse, la unión de un hombre y una mujer. ¿Cuáles descartamos? En primer lugar, pues la unión de un hombre y una mujer, porque no es todo lo que plantea la imagen, ¿cierto? La intersección de los amantes al verse, la manera como dos individuos se juntan, la forma como dos personas se hacen uno. Aquí no podemos hablar de que se hacen uno porque por eso hay una intersección. Lo lógico es entender que si aquí hay
ellos se intersectan, inclusive acá vamos a aplicar conceptos matemáticos interesantes, ¿listo? Miremos la novena. En la imagen se lee la magia está en la intersección. Esto no, mire, aquí es una estrategia importante. Si yo estoy muy atento, digo, y la puse acá, la que no era, aquí me dan una pista. En la imagen se lee la magia está en la intersección. Digo, ay, vuelvo y digo, no mire ese detalle. Acá ya me están soplando, me están dando una pista. En la imagen se lee la magia está en la intersección. Esto nos permite decir que se genera química entre los sujetos al compartir experiencias y espacios. Bueno, sí, pero ¿qué? ¿Los personajes logran unir gracias a sus cuerpos que se juntan? No necesariamente. Las personas en la imagen no logran unirse ya que esto es físicamente imposible. Mire, esta es absurda, porque no tiene nada que ver con lo que me está permitiendo. La atracción se da cuando dos personas logran compartir el mismo sentido. Mire que esta es muy interesante. Se genera química entre los sujetos al compartir experiencias de espacios. La complementa muchísimo mejor esta. La atracción se da cuando dos personas logran compartir el mismo sentido. ¿Por qué? Porque aquí ya me están dando elementos de esa química, la atracción se genera por esa química. Y de esos sujetos logran compartir experiencias, más experiencias de espacios, sentir. Eso es lo que nos expresa el libro. Por eso es muchísimo más claro. ¿Listo? Pero aquí está. Acá dice, la figura se representa la figura humana de forma subjetiva, porque estamos hablando primero de un lugar de la vanguardia. Y además estamos hablando de que no puede ser objetivo porque nadie se junta de esa manera. Entonces no puede ser objetivo. Aquí cuando le ponemos el meta y trans, se refiere a más allá de lo subjetivo y atravesando lo subjetivo. No hay nada más allá de lo subjetivo. En sí mismo lo subjetivo es suficiente. Y lo mismo trans. No hay nada que atraviese más allá de lo subjetivo, sino subjetivo es suficiente. ¿Listo? Ok. Aquí dice, en la imagen aparecen las letras A, C, B. Esto significa en el texto que las dos comparten la misma visión, los dos comparten el mismo ojo, los personajes se miran distantemente, los personajes comparten sentido. Entonces, acá no comparten la misma visión y el mismo ojo, ni tampoco se miran distantemente. Lo único lógico es pensar que comparten sentido. A eso se refiere, porque además acabamos de responder que se refiere al sentido. ¿Listo? Miremos esta. Bien, aquí dice preguntas a partir del texto y la imagen. ¿Recuerdan cuando en el video pasado hablamos de intertextualidad? Acá lo que me están pidiendo es esto. Entonces, el contenido del texto y las características de la imagen se relacionan por, también cuál de las dos se relaciona. ¿Listo? Y entonces aquí vamos a ver que dice ¿por qué se relaciona? Por la mención del cíclope en el texto y la gráfica del personaje con un solo ojo, solo sería una parte del texto. Unir las experiencias sensoriales de los personajes y mirarse fijamente, solo sería una parte. Mostrar que los personajes son uno cuando comparten físicamente sensaciones, puede ser. Claro, porque aquí lo que dicen es mostrar. Ahora sí es distinto porque me están hablando de las dos cosas, tanto de la imagen como del texto. Poner los personajes en perspectiva del pensamiento mitológico, como dice bien, no, porque allí nos mencionan la mitología, pero lo que nos interesa no es resaltar el tema de la mitología. ¿Listo? Entonces la respuesta es aquí a C. Y por último, tanto en el texto de Julio Cortázar como en la imagen de los personajes, se unen gracias a la atracción, se juntan por las sensaciones, se hacen un solo alinearse y se ven a través del otro. Descartada de se ven a través del otro, no. Se unen gracias a la atracción, se juntan por las sensaciones, aquí sí se juntan por las sensaciones. Por tanto, porque todo el texto habla de sensaciones, por ello se juntan. Y si yo tengo lógica con lo que he venido respondiendo, la respuesta correcta sería que se ríe. ¿Listo? Ok, entonces, en ese orden de ideas, señores y señoras, hemos terminado nuestro taller, hemos mirado las distintas estrategias. La tarea que les queda a ustedes, ¿cierto?, es resolver el taller 4. ¿Y qué van a hacer? Cuando ustedes ya vayan a su taller número 4, porque ustedes dirán, paso, pero ¿por qué no lo hiciste en orden primero 4 del 8? Por el tipo de texto, porque quisiera que viéramos primero el texto literario, explicarles unas cosas de todo el texto literario, y aquí ya es un tema un poco más informativo, ¿listo? De manera distinta. Entonces, por eso quiero que hagan este taller número 4.
hagan la lectura, miren las opciones de respuesta, van a después consultar su, ¿cierto?, módulo, aquí está el libro y las respuestas, van a buscar las respuestas, van a comparar las respuestas con lo que ustedes escribieron, se califican ustedes mismos, y en el foro respondo las preguntas que tengan a partir de este taller. ¿Listo? Entonces, y pues obviamente de todo lo que hemos hablado de la sesión pasada, de esta sesión, por favor, estoy totalmente dispuesta a responder las preguntas que ustedes necesiten. Chicos, realmente fue un placer, espero hayan aprendido muchísimo y como les dije, cualquier inquietud, con muchísimo gusto, en los foros, pues allí pueden encontrar el apoyo que necesitan para resolver sus dudas. Muchas gracias. No olviden igual seguir acá hay bastantes elementos que podemos estudiar, léxicos, campos semánticos, y hay actividades y talleres para que pues vayamos adelantando nuestro trabajo y lo hagamos muchísimo más productivo. ¿Listo? Entonces, que tengan bonito día. Espero que estén muy bien.